En la mesa anterior conocíamos la percepción y a la vez el compromiso que tienen los gestores y responsables de los servicios respecto a la humanización asistencial en enfermedades raras. También se ha hecho mención a esos centros, servicios y unidades de referencia del Sistema Nacional de Salud. Pues bien, esta segunda mesa nos va a servir para analizar la aportación de estos CESUR a la humanización asistencial en este tipo de patologías poco frecuentes. Cedo la palabra ya a Fernando Prados, ex viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, como moderador. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a Redacción Médica, a Biocris, por la organización de estas jornadas que permiten que entre todos nos pongamos un poquitín más de acuerdo en cómo tenemos que ir formulando las diferentes posibilidades que el sistema asistencial pone en nuestra mano para, bueno, pues en este caso, solucionar el tema de las enfermedades raras. Y bueno, pues vamos a hablar sobre los CESUR y sobre el angioedema hereditario, que bueno, como ejemplo de cómo podemos introducir todos estos aspectos relacionados con la humanización en los pacientes que tienen enfermedades raras. Y bueno, pues empezaremos lógicamente pues, presentándoos a los ponentes, a los que agradezco muchísimo su presencia y su trabajo para estar aquí en esta jornada. Decir que bueno, yo he sido ex viceconsejero varias veces, soy ex viceconsejero de diferentes, pero la primera viceconsejería que dejé, la primera que tuve, fue la de humanización. Yo venía de la Dirección General de Humanización y ese puesto lo ascendieron a viceconsejería en su día, que además compartí viceconsejería en la consejería con Manolo Molina, con Manuel Molina, el anterior ponente en la mesa anterior. Y realmente el inicio de esa etapa pues fue un inicio muy interesante, donde pudimos conocer a todas las asociaciones, lógicamente, de pacientes con enfermedades raras, y donde puedo decir que esa fue uno de los impulsos mayores que tenía el sistema para poder avanzar en el mundo de la humanización, por lo cual también quiero agradecer a todas las asociaciones de pacientes que se unen para motivar al sistema sanitario a trabajar en el plano de la humanización, pues todo el trabajo que están realizando. Bueno, pues empezamos por Eva Valles Lázaro, que es psicóloga especialista en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Ella es doctora en psicología por la Autónoma de Barcelona y además ha trabajado en investigación en la psicología clínica y neuropsicología. Bueno, presentaros también a Teresa. Teresa trabaja en el servicio de alergología como médico adjunto del Hospital de La Paz, es coordinadora del CESUR del angioedema hereditario y del centro acreditado ACARE de angioedema. Y bueno, también es jefe del grupo de la unidad 754 del CiberER, del Ciber de Enfermedades Raras. Y bueno, pues entre otras cosas, presidenta del Comité de Angioedema de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica. Así que, bueno, pues estás dentro del título de la mesa, ¿no? de lo que vamos a hablar, ¿no? Y me queda por hablar de Alicia. De Alicia, que no sé por dónde tengo, porque, bueno, Alicia es la primera que había puesto. Disculpadme, os encontraré. Alicia, sí. Alicia es la jefa del servicio de farmacia del Hospital de La Paz, del Hospital Universitario de La Paz. Es profesora asociada de la Universidad Complutense de Madrid y doctora en farmacia por la Universidad de Valencia. Y por último te he dejado Francisco Sánchez Hernández, que es el responsable de Relaciones Institucionales de la Asociación Española de Angioedema Familiar por Deficiencia del Inhibidor de C1. ¿No? Es así, ¿no? Bueno, pues nada, bienvenidos a todos y muchísimas gracias. Y vamos a empezar ya sin más demora a preguntaros, bueno, aspectos generales. Haremos una primera pregunta en la que vamos a ir comentándola a todos y luego iremos parcelando en cada una de vuestras especialidades, porque además da muchísimas posibilidades de tener profesionales de diferentes áreas que actúan directamente en los pacientes con enfermedades raras. A mí me gustaría plantear, en primer lugar, que desde la experiencia en vuestro trabajo, en lo que habéis trabajado en los CESUR, ¿qué aspectos del modelo
que tenemos en España, de los centros y servicios y unidades de referencia, resultan especialmente valiosos para poder mejorar el manejo de estos pacientes, su calidad de vida y lógicamente también su asistencia sanitaria. Pero ¿qué aspectos veis? Empezamos por Eva. Gracias. Bueno, primero de todo agradecer el poder participar. Ya en la mesa anterior, yo soy psicóloga, entonces en la mesa anterior ya ha salido muchos aspectos relacionados con la psicología y demás, y yo creo que si tuviera que escoger uno, ¿no?, de por qué es importante, pues es el poder participar en un equipo multidisciplinar de forma real, es decir, poder participar del comité, poder compartir necesidades de los pacientes y poder hacer unas derivaciones, ¿no?, de forma directa. Es decir, el estar allí ofrece esta posibilidad, ¿no?, y creo que esto es muy, muy importante, ¿no?, y que debería ser en todos los CESURes, no solo de angioedema, sino de todas las enfermedades, ¿no? Entiendo que esto es muy difícil, pero creo que esta sería como la principal característica o lo que a mí más me reporta en cuanto a mi trabajo, el poder colaborar, el poder comunicarme con los profesionales, con los médicos que están tratando al paciente y que haya esta comunicación, ¿no?, que antes también ha salido el concepto de comunicación y que creo que es esencial. Sí, ese aspecto de los equipos multidisciplinares que permiten abarcar todas las necesidades del paciente desde todos los puntos de vista, pues es uno de los potenciales de los CESUR y debería ser también, lógicamente, del manejo de cualquier paciente que venga al sistema sanitario, lógicamente, a recibir el tratamiento de su enfermedad, ¿no?, que no se quede solamente en la parte asistencial médica, que es para lo que se ha creado el sistema, pero lógicamente para ofrecer una visión mucho más holística y mucho más completa de las necesidades de los pacientes. Bueno, yo estoy de acuerdo con Eva que una de las cosas más importantes de los CESUR es el manejo multidisciplinar de los pacientes y que mejora mucho la comunicación entre los distintos especialistas, no solo especialistas médicos, sino también enfermería, farmacia, etcétera, que puedan atender cada enfermedad que está en relación con un CESUR. Y luego otra cosa muy importante es que puedes dar una atención a pacientes que no están dentro de tu área sanitaria y que a lo mejor no tienen esa posibilidad de asistencia especializada para ese tipo de enfermedad en donde ellos viven, ¿no? Entonces ahí sí que creo que lo que sería importante, ahí creo yo que hay un déficit, es el mejorar la comunicación entre los CESUR y los centros que derivan a los pacientes, que creo que eso es importante pues también. Esa es una exigencia que tenemos en nuestro sistema de salud, ¿no?, la equidad, ¿no?, y la accesibilidad al sistema. No puede ser que haya pacientes que no estén recibiendo bueno, pues, el trato, las necesidades o bueno, pues, ya el tratamiento, me voy a ir directamente, que debería recibir por su enfermedad o por sus características y lógicamente esa equidad exige que en cualquier sitio. El CESUR se crea para eso, sí es cierto, porque se crea para que podamos tratar a todos los pacientes en enfermedades poco frecuentes o en enfermedades complejas, pues tratarles a todos de la misma manera. Y bueno, es verdad que el tema de la comunicación, lógicamente, el paciente va a su hospital y en su hospital no hay CESUR y tiene que ir a uno donde haya ese CESUR, ¿no? Y claro, son tantos y es tan complejo que sin ninguna duda debe suponer para vosotros un problema. No, y hay que, yo creo, organizar mucho mejor esa comunicación bidireccional, ¿no?, del hospital donde o el médico de familia que atiende a ese paciente y el CESUR y viceversa. Eso creo que es muy, muy importante, porque claro, tampoco se pueden ver a lo mejor todos los pacientes, todas las consultas en el CESUR, ¿no? Entonces hay que hacer una buena estructura de cómo hacer esa atención a los pacientes. ¿Y cómo se ve desde la farmacia? Yo creo que desde el punto de vista de la farmacia, desde el punto de vista de la gestión, los CESURes dan tranquilidad. Dan tranquilidad porque las decisiones no se toman en una consulta, sino que se toman de forma multidisciplinar, se toman en comités,
se protocolizan las actuaciones, se establecen criterios, pero no criterios para iniciar un fármaco, sino criterios de seguimiento de la enfermedad de los pacientes, criterios de retirada cuando ves que ese fármaco pues, igual no está dando el efecto que tiene que dar y tienes que pasar a otras líneas de tratamiento, ¿no? Y que todo esto esté protocolizado, consensuado, se trabaje de forma multidisciplinar, se trabaje en equipo, todo eso da mucha tranquilidad. ¿Y la visión de los pacientes? Pues coincido en la gran mayoría con lo que dicen Eva y Maite, y también un poco quería enfocarlo por el camino que lo ha llevado Alicia. Desde el punto de vista del paciente, estos centros lo que te permiten es tener mucha confianza en el conocimiento que hay en los profesionales que están trabajando en él, y eso al final se traduce en tranquilidad. Los pacientes sienten tranquilidad porque sienten que van a encontrar respuesta a todas las dudas que tengan de los distintos ámbitos en la misma visita. Y eso, cuando vienes de una deriva diagnóstica muy larga, de un proceso crónico que te va limitando la vida, encontrar un sitio en el que vas a encontrar respuesta a todas tus preguntas, o al menos a la gran mayoría de tus preguntas, da mucha tranquilidad. El problema que sigo encontrando en esto es que hay muchos pacientes que aún no conocen la existencia de los CESUR ni saben qué son. Y ahí es donde un poco las asociaciones de pacientes tienen que trabajar en que esa información llegue a ellos, que los pacientes conozcan que existen estos centros, que hay centros de referencia que tienen respuesta a las dudas que suelen surgir en el día a día de la convivencia con una enfermedad de este tipo. Pues fíjate, lo que acabas de plantear, y para seguir el debate, ¿qué crees que le hace falta al sistema? ¿Qué le hace falta al CESUR para integrar mejor a las asociaciones de pacientes dentro de la estrategia de humanización? Creo que del sistema? ¿Qué haría falta? En la mesa de debate que se ha generado un poco después de la intervención anterior, Maite lo ha expuesto muy bien. Hace falta que los CESUR tengan fondos, que tengan fondos propios, que no dependan de la empatía y de la buena fe de los profesionales, sino que sea algo que esté reconocido, que esté subvencionado de una forma correcta, que les permitan tener tiempo. Hablamos al principio de la conferencia, estaban hablando de 7.000 o 8.000 enfermedades raras. El conocimiento sobre tantas enfermedades es prácticamente inabarcable. Entonces, cuando tienes un centro que se especializa en una de ellas y tiene una cantidad de profesionales que requieren dedicar mucho tiempo a la investigación y a la formación sobre esa patología, no puedes pretender que aparte del tiempo que invierten en su trabajo no rutinario, más el que invierten en conseguir la categoría de CESUR y mantenerla, también sigan invirtiendo más tiempo, porque es que físicamente no lo hay. Entonces, hay que dotar los centros, que estén bien financiados, que no haya falta de profesionales, porque es que lo estamos viendo en toda la sanidad, hay mucha falta de profesionales, y que no se siga abusando y explotando la buena fe de los maravillosos profesionales que alcanzan este grado en muchos hospitales, claro. Muy bien. Y Alicia, ¿cómo podemos mejorar el tema de la farmacia en estos pacientes, sabiendo que muchas veces contamos con medicamentos de difícil adquisición, incluso por la parte económica, pero que tienen que llegar a los pacientes? ¿Cómo podemos hacer para tener en el CESUR garantías de que aquel tratamiento que se le pueda ofrecer al paciente en un determinado momento llegue en tiempo y bueno, con la comodidad de que el paciente pueda tenerlo La parte buena de los CESUR es que están, digamos, ya como colegiados y a nivel de... Nos movemos en comunidades autónomas, ¿no? Y a nivel de nuestras comunidades autónomas está aceptado, pues, por ejemplo, que el Hospital La Paz es CESUR, es centro de angiodema, y que los pacientes de angiodema hereditarios están en el Hospital La Paz, ¿no? Entonces, en ese aspecto, todo lo que es esa parte presupuesto económico y todo lo que conlleva el coste de los fármacos, que es un coste muy elevado, y más además si estás concentrando en un único hospital toda esa gestión y adquisición de los fármacos, pues está, digamos, como aceptado, ¿no? A nivel de comunidad autónoma. El problema es cuando te encuentras con pacientes de otras comunidades autónomas
que son vistos en el Hospital La Paz, pero no puedes darles el tratamiento en el Hospital La Paz. Pues no se los puedes dar en la comunidad autónoma donde van, ¿no? Entonces tienes que derivar para tratamiento, aunque el seguimiento clínico pueda seguir siendo realizado como un CESUR, ¿no? Entonces ahí sí que un poco lo que decimos, ¿no? Lo que se ha comentado, ¿no? Que el dinero siga al paciente allá donde esté, o aquellos fondos de cohesión que se hablaban que no sabemos que existen, pero que no llegan o no sabemos dónde llegan, ¿no? Sí. Pues que se pudiese trabajar más sobre ello, ¿no? Sí, decías lo mismo que decía Teresa, ¿no? Que necesitamos una coordinación con los otros centros donde son vistos los pacientes y donde necesitan, bueno, pues en el caso de la farmacia, pues también una coordinación. ¿Y cómo podemos hacer eso? ¿Cómo os podéis organizar para conseguir que los pacientes, porque claro, al final vosotros los veis, vosotros los diagnosticáis, vosotros los metéis en vuestros procesos, y cuando llega al tratamiento, o lo que deben de hacer otras unidades, ¿cómo podéis regular eso? A ver, dentro de la Comunidad de Madrid, pues no tenemos problemas, porque claro, es una comunidad uniprovincial y la verdad que ha explicado muy bien Alicia, que creo que en la consejería está esto bien entendido, y desde La Paz se les da la medicación a todos los pacientes de la Comunidad de Madrid, pero claro, no se les puede dar a los de otras comunidades. Entonces ahí lo que nosotros hacemos es que hablamos con el médico del hospital de referencia de donde vive ese paciente, sí. Mandamos un informe con nuestra propuesta de tratamiento y le indicamos que hable con la farmacia de ese hospital. Bueno, eso unas veces funciona bien, muy bien, y enseguida se acepta ese tratamiento, y otras veces, pues sobre todo en hospitales pequeños, que es un agujero, un paciente de estos, en un agujero económico, pues yo he tenido pacientes que han tardado años en aceptar el cambio de tratamiento de un andrógeno a un medicamento nuevo, y con una paciente que tenía efectos secundarios, o sea, importantes. O sea, no, eso no puede ser. Entonces yo sí que creo que eso tenemos que mejorarlo, porque no puede depender de que un determinado servicio de farmacia diga sí o no. O sea, yo entiendo que es un problema para el presupuesto, pero que eso se tiene que organizar. Por eso yo sí que creo que tiene que haber unos fondos nacionales para las enfermedades raras. O sea, porque realmente, si no, estás haciendo que determinados pacientes no tengan acceso, y que la equidad en el acceso no sea real. No sea real. Está claro. Entonces, no, es que si no llegan al tratamiento es evidente que... Sí, o sea, entonces, bueno, yo creo que eso, pues depende, es muy variable de un hospital a otro. Está claro. Y yendo al mundo de la psicología y de la relación con las asociaciones de pacientes, para tratar más allá que al paciente, a los familiares y quienes tienen que soportar, lógicamente, toda esa incertidumbre que se genera alrededor de un paciente que tiene unas características especiales, que tiene que ir a un centro a que le traten, que le tiene que tratar después un profesional en su donde él vive. ¿Cómo se maneja todo eso? Difícil, muy difícil. La verdad es que suerte tenemos, ¿no? Porque realmente la dotación de psicólogos dentro de CESUR o dentro de la sanidad es escasa. De hecho, yo considero que para mí es un privilegio poder estar donde estoy y poder formar parte del equipo, ¿no? En el que estoy en minoritarias, en enfermedades minoritarias y después en angiodema hereditario. Hay factores que además se añaden, ¿no? Y es que aparte del paciente, de los cuidadores, el hecho de que sea una enfermedad hereditaria, muchas veces son pacientes que han vivido ya complicaciones o que sufren por su descendencia, si también van a estar afectos, no van a estar afectos. Entonces todo eso genera muchas dificultades, que lo que nos encantaría es poder tener muchísimas horas, ¿no? Para poder dedicar a estos pacientes, que un poco, ¿no? Vallebrón pasa un poco lo mismo, es decir, nosotros tenemos una área básica asignada y también
damos atención pues, a toda Cataluña y eso también implica, ¿no? ¿Qué pasa con un paciente que a lo mejor necesita un tratamiento más intensivo? ¿No? Porque nosotros no hacemos visitas cada 3 meses, sino que hacemos visitas semanales, quincenales, mensuales y que vive en Lérida y tiene 1 hora y media de trayecto, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto muchas veces, ¿no? Pues también el hecho de poder contactar con su centro de salud mental, dar esa información, que él tenga el asesoramiento de las asociaciones específicas o FEDER, ¿no? Para depende qué enfermedades es esencial, porque no podemos ¿no? absorberlo todo, por desgracia. Sí, claro. Y yendo ya a tu tema, a tu CESUR, al angioedema hereditario, ¿qué retos se plantean desde el punto de vista de la humanización para este CESUR, para esta enfermedad, para estos pacientes? Hombre, en cuanto a la humanización... Uy, me siento, bueno, dejamos ahí está bien. Bueno, pues en cuanto a la humanización, yo creo que una de las cosas importantes que todavía no hemos hecho en el hospital y que creo que es lo del gestor de casos y lo de que todas las citas sean en el mismo día o en un margen de 2 o 3 días, ¿no? Porque para los pacientes que se desplazan, porque creo que eso es realmente muy importante y a veces tenemos dificultades para encontrar, poder hacer solución a todo eso, ¿no? Entonces ese creo que es un reto importante y luego es también establecer bien una estructura, todo bien organizado para que no dependa de las personas y cuando tenga que haber cambios todo esté bien organizado y otra persona pueda llevar a los pacientes sin problemas, ¿no? Claro. Creo que eso es importante, pero el tema de la política de recursos humanos en los hospitales públicos de toda España pues no es muy bueno para eso, ¿no? Porque estamos en una incertidumbre siempre de quién se va a quedar, quién va a estar, quién va a venir. Bueno, lo hemos visto ahora, ¿no? Con la consolidación que está habiendo de todas las profesiones en el sistema público, no solo de salud, sino en otros servicios públicos. Y eso es un reto muy importante, eso es un reto muy importante. Es verdad que en eso se ha pensado poco en todos estos profesionales súper especializados y que además están dentro de un sistema súper especializado y que bueno, pues, no se puede perder, lógicamente, todo ese conocimiento y toda esa experiencia. Es verdad que esa es una asignatura del sistema que tiene el sistema estatutario que muchas veces pues, por solucionar unas cosas pues, termina agravando otras, que es lo que pasa en esto. Y respecto a la farmacia con esta patología, lógicamente estaréis pendientes de todo lo que llega, de todo lo que hay en todos los sitios, pero ¿está llegando bien la medicación? ¿Existen fármacos que den solución o que estén dentro de los procedimientos que sean accesibles al paciente, que le lleguen? Hombre, lo que nos gustaría a todos es tener tratamientos que curen la enfermedad y que desaparezca la enfermedad, ¿no? Lo que estamos viendo actualmente es que los fármacos que tenemos son cronificar la enfermedad, mantener a los pacientes pues, con menos síntomas o en el caso de angioedema pues, con menos ataques y con una mejor calidad de vida. Y ahora lo que se intenta es mejorar esa calidad de vida con tratamientos que faciliten que el paciente no tenga que venir al hospital o los autotratamientos, o también facilitar lo que es la atención domiciliaria, la hospitalización domiciliaria. Por ejemplo, en el Hospital La Paz se está trabajando mucho, es uno de los hospitales dentro de la Comunidad de Madrid bastante pioneros en este ámbito, ¿no? Hay un equipo de hospitalización domiciliaria donde puedes ir a administrar tratamientos y evitar que el paciente tenga que venir al hospital. Y ahí pues sí que trabaja también mucho el servicio de farmacia en el sentido de poder manipular y dar estos fármacos listos para utilizar, garantizando esa estabilidad, porque claro, vas a dar fármacos que igual tienes que garantizar que son estables 24 o 48 horas, en ocasiones pues preparas infusores de
medicación que van a estar infundidos un tiempo determinado, ¿no? Entonces yo creo que ahora lo que nos encontramos un poco yendo a los tratamientos y tal es facilitar esa vida de los pacientes, normalizarlas, puesto que estamos cronificando las enfermedades, pues normalizar la enfermedad en el ámbito del tratamiento. Muy bien. Y desde el punto de vista de los pacientes, ¿qué retos, en este caso, con esta patología, qué retos se plantean, qué evolución ha habido en su relación con los CESURes o en su relación con el sistema sanitario? Yo creo que el principal reto que se plantea es el de unificar. Me explico, yo adoro mi tierra, para mí Andalucía es lo mejor del mundo, pero por la dispersión geográfica que tenemos es cierto que nos enfrentamos a algunos problemas que en otras comunidades no se ven con tanta frecuencia. Entonces, para mí sería primordial que se unificase y que todas las comunidades tuviesen más o menos definido, entendiendo la diferencia entre cada zona, de qué manera se van a hacer las cosas. Porque es cierto que en Andalucía no tienes las mismas posibilidades de atención si vives en Almería, que si vives en Cádiz, que si vives en Huelva, cuando el CESUR, en este caso de angioedema, que es de lo que hablamos, está en Sevilla. Hay que facilitar la derivación de los pacientes, facilitarla desde el punto de vista de la atención primaria, simplemente, que hay mucha limitación para el acceso al CESUR, y hay que facilitar que la demanda de los pacientes de ser atendidos en un centro de referencia tenga una respuesta real, rápida y efectiva. Porque cuando el conocimiento sobre la existencia de estos centros llega a los pacientes, en muchas ocasiones ellos directamente intentan comunicarse con su médico especialista y conseguir que los deriven a ese centro. Pero cuando, como en toda la vida, existe una batalla de ego y ya más o menos hay un manejo sobre la patología y sobre el paciente, en muchas ocasiones se encuentran muchas dificultades para conseguir que te deriven a ese centro de referencia. Esto se ve más aún en comunidades tan grandes, con una dispersión geográfica tan grande, con provincias independientes, con presupuestos propios interprovinciales, a nivel de farmacia, a nivel hospitalario, a nivel provincial, a nivel autonómico, y existen muchas trabas. Entonces, para mí, creo que uno de los principales retos es el de unificar, el que en una mesa de debate con personas de otras comunidades no encuentres diferencias con respecto a lo que tú vives en la tuya propia. No quiero imaginar ni siquiera a la gente que pertenezca al norte de España, a la zona de Galicia, y no tenga un centro de referencia propio, sino que tenga que ir a otra comunidad y se enfrenta a los problemas de que no puedes darle el tratamiento ni darle la atención plena que le podrías dar si perteneciese a tu comunidad. Entonces yo creo que ahora mismo el punto de mejora principal es el de unificar, y yo creo que eso se puede conseguir un poco con los fondos nacionales que comentaba Maite, para hacer que los CESUR como hospital trabajen como hospital provincial o lo que quiera que sea, pero como CESUR, que sea una categoría diferente, trabajen a nivel más amplio, se pueda hacer de forma nacional. Muy bien. Pues vamos a hablar también del aspecto de la humanización y de cómo, qué medidas son las que debemos de tomar o qué percepción tenéis los pacientes respecto a la calidez que da el profesional a los pacientes, y si en este aspecto se puede trabajar en proyectos, se puede trabajar en una mayor colaboración, cómo podemos conseguir que el paciente, o qué es lo que percibe el paciente y cómo lo vive, pues la relación de humanización con los profesionales, en este caso de los CESUR. Pues mira, aquí me voy a extender un poco más. Yo soy sanitario también, soy enfermero, trabajo en la unidad de cuidado intensivo del Hospital de Almería. Es una unidad que históricamente está asociada a la muerte y a situaciones muy complicadas. Entonces es cierto que en los últimos 10 años, que son los que llevo trabajando con ellos, estamos teniendo una ardua batalla luchando con la humanización de la unidad. Entonces, para conseguir humanizar el concepto que la gente tiene de esa unidad, lo primero que tienes que intentar es
eliminar la creencia de que esa unidad se señala. Y me explico por qué digo esto. Este foro de debate, esta jornada que me parece maravillosa, porque además es un altavoz muy bueno para que se escuche esto, señala directamente a los pacientes de estas enfermedades. Porque si os dais cuenta, la palabra que se utiliza, incluso en el hashtag que hay para las redes sociales, es rara. En el momento que tú a alguien lo denominas raro, aunque intentes empatizar con él para humanizar la relación que estableces, lo estás categorizando de algo que lo hace sentir que no empatizas con él lo suficiente. Entonces, es cierto que esta enfermedad antiguamente se denominaban así, pero en la actualidad el único requisito para categorizarse como enfermedad rara es que tengan una prevalencia pequeña. Al fin de cuentas son enfermedades poco frecuentes. Entonces, cuando hablamos de humanización, en un primer lugar hay que humanizar el lenguaje y hay que humanizar la atención que se le da al paciente. En España somos unos privilegiados, los profesionales de la salud que tenemos, en la gran mayoría, yo creo que en el 99%, están donde están por una vocación inmensa y no necesitan que nadie los forme en humanizar y en empatizar, porque es una característica que tienen de forma natural cuando entran en esta profesión. Pero es cierto que pasamos por una etapa difícil de falta de personal, de falta de tiempo, y a veces obliga a los profesionales a luchar contra sus propios sentimientos para poder dar una atención de calidad y humana. Entonces, como fuente de mejora o como propuesta de mejora fundamental es la de cuidar a nuestros sanitarios, la de dotar a los hospitales y a los centros de referencia de personal suficiente, porque no necesitan que les dé herramientas para humanizar, porque las tienen de nacimiento. Y es simplemente permitirles que tengan la tranquilidad de hacer su trabajo con tiempo, sin sentir presión por los estamentos superiores, y solamente eso el sistema va a funcionar, porque los profesionales que tenemos son maravillosos. Eso, sin ninguna duda. Y es verdad que te has extendido, pero te podrías extender para hablar de este tema. Podríamos estar hasta una banda. Y hablando de la adherencia al tratamiento de este tipo de pacientes, ¿qué tal se solucionan los problemas? ¿Existen propuestas de mejora? Un poco ¿En qué situación se encuentran? Claro, un poco lo que comentábamos, ¿no? Estos tratamientos, en un inicio los pacientes tenían que venir al hospital y estar en el hospital, administrárselos, de estar más dependientes, tener ese hilo más unido, y ahora es cierto que pueden autoadministrarse, o sea, tenemos otras formas de gestionar los fármacos. Pero es cierto que la adherencia, o sea, hay pacientes que prefieren venir al hospital, y, o sea, que la adherencia también depende de los pacientes. Hay pacientes que el venir al hospital, encontrarse con un equipo, con un enfermero que le cuida, con un médico que pasa por ahí, con el farmacéutico que le ha dado el tratamiento en ese momento tal, se sienten más acompañados, más seguros y prefieren ese aspecto. Con lo cual yo creo que todo esto es individualizar un poco en función de... Sí, es individualizar, pero lógicamente claro, hay que generar unos procedimientos, unos protocolos que garanticen, no sé, que se cumplen los objetivos claro, porque estamos del manejo de esta patología, ¿no? Claro, porque nos puede pasar que pacientes que pensamos que no están respondiendo a un tratamiento pues por una falta de adherencia, claro, con lo cual pasas a otras líneas que pueden ser o menos seguras, más agresivas o incluso de mayor coste, cuando con otro tratamiento de base podrían estar. Claro, no, hombre, la adherencia desde luego hay que valorarla. Nosotros lo que tenemos establecido en nuestra unidad, o sea, no tenemos un cuestionario de adherencia, ¿no? Pero bueno, siempre preguntas por los fármacos, si se lo das por sentado, bueno, algún día a lo mejor se te olvida, ¿no? Entonces ya dicen, bueno, sí, tal. Pero bueno, no es una enfermedad en la que haya mucha falta de adherencia, en comparación con otras. La verdad que los objetivos
finales del tratamiento de esta enfermedad acordados a nivel internacional son que el control total de la enfermedad, que se tengan 0 ataques, y la normalización de la vida de los pacientes, que no es solo la calidad de vida, son algunas cosas más, ¿no? Esos son los 2 objetivos. Dentro de ser una enfermedad minoritaria, no vamos a decir rara, minoritaria, bueno, pues tenemos varios tratamientos, que hay muchas enfermedades raras que no tienen ningún tratamiento. Entonces aquí tenemos varios tratamientos. Tenemos tratamientos para los episodios de angioedema que pueden ser fatales, o sea, entonces tienes que tener tratamientos que sean eficaces y sobre todo que se puedan autoadministrar lo mejor posible, ¿no? Y luego tenemos tratamientos para disminuir la posibilidad de que haya esos ataques, ¿no? Tratamientos preventivos que llamamos profilaxis a largo plazo, que en eso es donde ha habido más innovación en los últimos años y tenemos tratamientos mucho más eficaces que son los que Alicia ha denominado que están cronificando la enfermedad. Bueno, es una enfermedad hereditaria con una mutación genética, es una enfermedad realmente crónica, aunque ahora hay investigación en tratamientos génicos que pueden hacer que desaparezca la enfermedad. Claro. O sea que también todo va avanzando. Entonces nosotros usamos test referidos por pacientes para, o sea, lo que en inglés son las PROs o los PROMs, para evaluar el nivel de ataques, o sea, la frecuencia de los ataques de angioedema, el control de la enfermedad, o sea, la actividad de la enfermedad, el control de la enfermedad, la calidad de vida y la satisfacción con el tratamiento. Entonces, todo esto lo pasamos de forma habitual a los pacientes y lo utilizamos para valorar los cambios de tratamiento, etcétera, que se hacen en sesiones multidisciplinares en las que participa el servicio de alergia, el servicio de inmunología, el de dermatología y farmacia hospitalaria. Y entonces, de forma común, decidimos qué es lo que vamos a hacer con ese paciente. Porque sí que es verdad que los tratamientos tienen un coste bastante directo, bastante elevado. Antes teníamos los andrógenos, que el coste directo es mucho menos elevado, pero que el coste indirecto es bastante importante. Bueno, o sea, sobre todo para las mujeres, o sea, ya eso ya tal, pero bueno, que sí que hay medios y hay que hacerlo, ¿no? Hay que seguirlos a los pacientes y ver, y si no responde, pues desde luego valorar, que algunas veces lo piensas, si está recogiendo la medicación, si no, para eso contactamos con la farmacia, ¿no? Entonces vemos, a ver, este paciente qué medicación ha recogido, pues si estaba previsto esto, tenía que haber usado 40 viales y resulta que ha recogido 15. Pues entonces, ¿qué no está haciendo el tratamiento, no? Entonces ya tienes que hacer una intervención. Para eso sería también muy importante los psicólogos, yo creo, ¿no? Para lo de la adherencia, Eva. Sí. Claro, más con el objetivo que se está marcando, ¿no? Es decir, a medida que va mejorando la prevención y se van reduciendo el número de ataques, ¿no? Es decir, uno si tiene un ataque va a tomar la medicación segurísimo y seguro que se va a acordar meses o un tiempo X después de hacer todo el tratamiento de prevención para no volver a tener un ataque. ¿Qué pasa cuando mejoramos los tratamientos preventivos? Y hace tiempo que no he tenido ningún ataque, ahí es más fácil que haya problemas de adherencia y ahí sería como un momento clave, ¿no? Como para hacer un tratamiento específico de adherencia al tratamiento farmacológico y también en aquellos casos en los que yo estoy haciendo muy bien el tratamiento y continúo teniendo ataques, ¿no? Ese también es otro momento muy clave porque lo que me hace pensar, que es con lo que trabajamos nosotros, con pensamientos, emociones y conductas, es que este tratamiento no funciona y que no hace falta que me lo tome porque no funciona y a lo mejor está reduciendo el número de días del ataque, los síntomas, la intensidad de los síntomas o la frecuencia que tendría. Entonces ahí son como dos momentos muy claves en las que la intervención, ¿no? de psicología en cuanto a la adherencia, explicar, ¿no? Ajustar expectativas, pues todo esto va a ser importante y para eso también necesitamos la comunicación con el profesional para saber
si es normal esa respuesta, si es normal este efecto secundario, porque nosotros no somos médicos, ¿no? Entonces, cuando yo decía, para mí es un privilegio poder formar parte del comité y del CESUR, porque ahí puedo preguntar, ¿no?, dudas que yo pueda tener, que después utilizaré con el paciente para resolver aquellas dudas que tiene, o derivar aquellas que yo no puedo resolver, lógicamente, ¿no?, porque no tengo los conocimientos suficientes, ¿no? Pero realmente en la adherencia creo que cuanto más avancemos en prevención, mayor control de los ataques tengamos, pues va a haber a lo mejor más necesidad, ¿no?, de trabajar más la adherencia y demás. ¿Y cómo podríamos integrar a los familiares en este problema? O sea, ¿cómo podemos concienciar a los familiares? ¿Cómo se hace desde la psicología el establecer un vínculo con el paciente, pero también con el familiar, para concienciar de esa importancia y que tengan a su lado, lógicamente, el apoyo que necesitan estos pacientes? Hay una publicación de julio del 2024 de casos, de una serie de casos de tratamientos familiares que yo no he utilizado, pero me ha parecido como muy interesante para poderlo implementar. Es decir, no solo hacer tratamiento con el paciente, sino que ese tratamiento que va dirigido al paciente se incluye también a los cuidadores. ¿Por qué? Porque cuando el paciente está teniendo un ataque, son los cuidadores también quienes lo están viendo y están padeciendo por su familiar, ¿no?, ya que son cuidadores. Entonces, en casos de niños, esto es muy importante, ¿no?, la atención que damos a los padres, porque al final son los que van a administrar el fármaco, los que van a encargarse de todo el proceso, pero en adultos también, ¿no? Y sobre todo, ya he comentado antes, ¿no?, al ser un tema hereditario, pues muchas veces es que hay otro familiar o ha vivido, ¿no?, ataques. Sí, entonces creo que es un abordaje interesante, ¿no? Es decir, no hacer una sesión individual, sino utilizar tratamientos que ya sabemos que son eficaces de psicología para tratar a la familia como equipo, como grupo, ¿no?, de cómo afecta. Sí, porque también habrá que formarles en la patología, en explicarle lo que es, en explicar los brotes. ¿Eso está dentro de los protocolos? Sí, sí, sí. Normalmente hay una labor informativa muy importante de lo que es la enfermedad y de las posibilidades que hay de tratamiento, al ser una enfermedad hereditaria, de las posibilidades de herencia. Es una enfermedad autosómica dominante que hay una probabilidad del 50% de que cada hijo pueda tener la enfermedad. Actualmente en España se puede hacer diagnóstico genético preimplantacional, entonces también eso, bueno, claro, en una sola consulta tú no puedes abordar todo esto, porque además el enfermo sale asustado, ¿sabes? O sea, entonces, claro, pero sí que tienes que decirles la posibilidad de que eso se pueda hacer, de que si tienen un embarazo una mujer puede empeorar, por ejemplo, y de que entonces antes de que decidan tener hijos o de planteárselos, que por favor no soliciten una consulta extraordinaria para que se les explique a la pareja todas las posibilidades y tomen sus decisiones libres, ¿no? O sea, tú como profesional tienes que informar de todo lo que hay. Y bueno, pues con la Asociación de Pacientes hemos trabajado en una guía del paciente que explica en lenguaje para pacientes de distintos niveles lo que es la patología, qué problemas se pueden encontrar, los tratamientos que hay, etcétera, que también pues se les ofrece a los pacientes, se les da cuando vienen por primera vez. Sí que es un diagnóstico que cuando cuando ya tienen familia, ya saben lo que es la enfermedad, la conocen, lo aceptan mejor, generalmente. Claro, el paciente es una enfermedad que hay hasta un 25% de mutaciones de novo, que quiere decir que hay pacientes que puede ser el primero que tiene la mutación en el gen. Y ahí resulta más difícil, es como un choque más importante el diagnóstico, ¿no? Porque no saben muy bien a qué se enfrentan, a qué enfermedad se enfrentan, qué evolución pueden tener, no pueden tener. Entonces es un poco, bueno, pues es difícil, pero bueno, el manejo se puede hacer y tiene que ser muy individualizado porque es muy diferente de un paciente a otro, incluso dentro de pacientes de la misma familia. Y en lo que hablábamos de la familia, por ejemplo, nosotros
en los cursillos de autoadministración de fármacos, porque para los ataques lo que tenemos es o intravenoso o subcutáneo, y hasta ahora, y subcutáneo, bueno, pues es mucho más fácil de enseñar, pero intravenoso es más complicado, no todo el mundo puede hacerlo, pero al final es mucho más fácil de lo que creemos. Y bueno, pues ahí tienes que implicar muchas veces a un familiar, porque imagínate que tú te despiertas a mitad de la noche con un episodio de vía respiratoria superior y te crees que te estás ahogando. Con esos nerviosismos, si te tienes que poner a cogerte una vía, pues es más complicado, ¿no? Aparte que tienes que tener el apoyo del familiar, que a veces es él el que en ese momento te va a hacer el tratamiento, pues a lo mejor también te tiene que llevar a un hospital, porque en ese momento la vía no se puede coger por lo que sea. Bueno, pues es importante que la familia esté muy implicada, es muy importante. Yo creo que esto Paco nos puede decir también, ¿no? Un poco. Bueno, Paco nos ha dicho que es doctor en ciencias de salud, además de, como te has dicho, enfermero, que es que entre que Alicia se me ha escapado porque no la encontraba y que pues me he dicho ese, que hiciste el doctorado en Granada, ¿fue, verdad? En Almería. En Almería, perdón, en Almería. Y trabajas en Torrecárdenas, en el hospital de Almería. Sí. De Almería en intensivos, perdóname. Que de lo que decía Maite, el ejemplo es muy claro, porque no solo es que si hay un edema de vía respiratoria, el familiar el que tiene que intentar preparar la medicación y ponértela, es que si no encuentra la manera de solucionar el episodio y te lleva hasta el hospital, tú, que tienes el episodio, no puedes hablar. Entonces tiene que conocer la enfermedad para explicar lo que te sucede y qué necesitas, porque tú ni siquiera puedes hablar. Yo recuerdo cuando, bueno, pues por mi profesión yo tengo y aparte tengo mucha suerte y tengo accesos vasculares muy buenos y yo siempre me he automedicado. Y los primeros años que empecé a automedicarme, obligué a parte de mi familia, o sea a mi mujer, a mi hermana y a mi madre, la obligué a administrarme la medicación y lo pasaban fatal, le daba una ansiedad que se morían. Porque además decían, pero es que tú sabes hacerlo. Y yo decía, por eso mismo, yo sé hacerlo. Pero si a mí me pasa algo que me incapacita, necesito que vosotras seáis capaces de hacerlo. Entonces yo estos programas de formación y demás, lo he vivido en primera persona con mi familia antes de tener que hacerlos con compañeros de asociación y con familiares de algunos pacientes. Y considero que son fundamentales. Yo siempre he halagado todo el trabajo que se hace desde La Paz, porque es un hospital que lleva mucha ventaja en el manejo del paciente con angioedema. Por suerte ahora también con los CESUR en Sevilla también se están haciendo muchas cosas de este tipo. Y considero que es fundamental considerar el entorno del paciente, como bien decía Eva, el cuidador, como parte de la enfermedad y como parte del paciente. Porque también es cierto que muchas veces cuando recibe información que te impacta mucho, el paciente siente una especie de bloqueo que no le ayuda a tener la capacidad para una toma de decisión importante. Y el punto de vista de la gente que te rodea, que te cuida, que te conoce, que lleva toda la vida contigo, es fundamental. Entonces creo que el camino de tener en cuenta a los cuidadores principales es fundamental. Evidentemente, en el caso de niños no hay ni que hablarlo porque se sabe que los padres son parte de la enfermedad, pero en el adulto también pasa a ser así. Y en la tercera edad también pasa a ser así. Empezamos de una forma y terminamos de otra, pero el principio y el final necesitan siempre a alguien que acompañe. Entonces eso no hay que dejarlo de lado tampoco. La farmacia, el tema del tratamiento preventivo, el tema del tratamiento agudo, con este tipo de pacientes y con las asociaciones de pacientes, ¿tenéis alguna relación? ¿O es a través del protocolo? Los pacientes vienen a la farmacia hospitalaria a recoger la medicación, con lo cual son pacientes que les atendemos en la consulta y tienes con ellos mucha relación. Intentamos, bueno, en un hospital como La Paz hay una farmacéutica especialista en enfermedades raras, que es la que está con Maite, está Mara Pérez, está en el comité de angioedema y se conoce a los pacientes incluso antes de que vengan a la farmacia, porque lo que decía, o sea, lo bueno de este trabajo es que al trabajar en equipo
los casos se han discutido, se han hablado, y cuando viene el paciente les atiende esta persona, con lo cual ya se sabe su historia, ya se sabe su evolución y puede ayudar a reforzar todo lo que el médico, en este caso Maite, o cualquier especialista les ha dicho en la consulta. Entonces, entra también a formar parte de una atención especializada a nivel de la farmacia. Y luego tenemos la ventaja ahora de que con el desarrollo de nuevos fármacos, pues al principio era todo intravenoso, luego empezaron a aparecer fármacos subcutáneos, y ahora ya para la prevención a largo plazo pues ya tenemos un tratamiento oral. Y en investigación muy avanzada están fármacos orales para los ataques agudos. Entonces, bueno, pues todo va evolucionando a mejorar muchísimo la vida de los pacientes, ¿no? A intentar normalizarla. O sea, eso es muy importante, yo creo. Estamos teniendo, vamos, yo empecé hace 25 años y medio en esta enfermedad de forma muy activa, y el cambio así, en los últimos 10 años ha sido brutal. O sea, entonces eso es muy importante, y ha sido gracias a la colaboración entre pacientes, médicos, investigadores y farmacéuticas. O sea, todos trabajando de forma conjunta. Que ha avanzado mucho en los últimos años, y que es el aspecto además del farmacológico, que lógicamente me imagino que además llevará un ritmo exponencial, y si se ha modificado en los 10 años, en los próximos días podemos ver una revolución en todo esto. Bueno, yo creo que también ha evolucionado mucho en que el médico ya tiene mucho más en cuenta la opinión del paciente, ¿no? Y es más una conversación más igualitaria la que hay, que no una posición de dogmático del médico y con el paciente, ¿no? Y el paciente además es más experto. O sea, mira, en la SEAI tenemos un curso de paciente experto en angioedema hereditario, un curso online, por ejemplo, que hemos hecho con la Asociación de Pacientes, y claro, bueno, pues los pacientes saben más, y eso es mucho mejor. A ver, el médico también tiene un conocimiento distinto, con lo cual también tienes que, no es solo o sea, que el paciente venga y te diga, yo quiero esto. O sea, tiene que ser una conversación un poco diferente, pero a mí me llama mucho la atención que en el Reino Unido lo del paciente se tiene tanto en cuenta que hay hasta un máster para que tú hagas la comunicación con el paciente y hagas la decisión compartida con el paciente de cómo valorar esa enfermedad y esos tratamientos, etcétera, ¿no? Yo creo que eso es algo en lo que en España deberíamos de avanzar un poco más también. Sí. ¿Y la psicología cómo ha evolucionado respecto a la humanización, respecto a los manejos interdisciplinares con los CESURes? ¿Qué evolución ha habido? ¿O qué se espera? ¿Qué es mejor todavía? Esperamos más. No, es una pregunta difícil, porque al final creo que en todos los casos la aportación de la psicología es en un momento puntual. Es decir, yo no solo visito pacientes con angioedema hereditario, visito pacientes con enfermedades minoritarias, con cardiopatías congénitas, interconsulta hospitalaria. Es decir, si yo cuento el número de horas anuales que dedico a un tipo concreto de paciente, son muy pocas. Y creo que somos privilegiados. Es decir, entonces, un poco, ¿qué ha mejorado? Es verdad que tenemos como más integrado, ¿no?, el papel del psicólogo dentro del hospital, y eso es un avance respecto a años previos, pero creo que nos queda muchísimo recorrido. Es decir, los números con enfermedades de las más frecuentes, ¿no? Ayer era el Día Mundial de la Depresión, ¿no? Y veías los números y las reivindicaciones desde la psicología y de cómo se estaba medicalizando, y daba un poco de miedo, ¿no? Y estamos hablando de la enfermedad casi más frecuente. Entonces, dentro de psiquiatría, psicología, ¿no? Entonces, creo que desde la psicología nos queda un camino muy, muy largo, que tenemos la suerte de que cada vez hay más psicólogos también interesados por las enfermedades médicas crónicas, ¿no? Y eso también hace que si hay más interés,
porque si no es un poco como que, bueno, ¿por qué empezamos? ¿No? Pues por la enfermedad mental. Aquí no estamos hablando de enfermedad mental, estamos hablando de la repercusión que tiene una enfermedad clara médica en frecuente. la psicología, ¿no? Y que sabemos que va a afectar en síntomas de ansiedad, en síntomas depresivos, y que eso va a tener una repercusión sobre la calidad de vida, ¿no? Entonces eso es un poco diferente a lo que sería la psicología clínica, como entendemos del tratamiento de un paciente depresivo. Creo que eso está mejorando, que hay cada vez más gente que se interesa por la psicología de la salud. Falta crear más plazas, tanto de formación, ¿no? De residencia, como después plazas en los hospitales y demás. Mi experiencia de siempre ha sido que la acogida por parte del equipo tratante, ¿no? Porque nosotros somos un añadido, es muy buena. Es decir, que en eso yo no tengo ningún... claro. Como experiencia personal, ¿eh? Bueno, es decir, el resto de los profesionales les viene fenomenal. Sí, es muy buena. Entonces, se tiene que potenciar, ¿no? Desde diferentes ámbitos. ¿Y el CESUR hacia dónde va? ¿Cuál es el futuro? Así, hagamos de pitonisos. Pues la verdad que no sé muy bien hacia dónde va, pero yo creo que lo más importante sería lo de coordinarse muy bien a nivel nacional, en general cualquier tipo de CESUR, ¿no? Una buena coordinación nacional, no solo entre CESURes, sino con otro tipo de hospitales, con atención primaria, o sea, la continuidad asistencial es muy importante, yo creo, y eso sería para mí lo más importante. ¿El futuro? ¿Tú cómo lo ves? Yo veo que hay que trabajar en la financiación. En la financiación finalista de los tratamientos, desde el punto de vista de farmacia, de los tratamientos. Pues si no, ahí tenemos un gap, hay un problema de seguimiento y continuación. Y desde los pacientes, que imagino que será curarse, ¿cuál es el futuro? Hablamos ahora mismo del angioedema o de las patologías poco frecuentes, porque es muy diferente. Es cierto que hay algunas patologías que se desconoce todavía mucho, no se sabe y no tienen tratamiento o prácticamente son muy escasos. Nosotros dentro del angioedema somos unos privilegiados porque la investigación en los últimos años ha arrojado una información que a veces ya es abrumadora. Tenemos una cantidad de tratamientos cada vez más y que vienen en camino, que si no permiten la curación de la enfermedad, permiten la normalización de la misma, que como empezábamos bien la jornada de hoy, es la finalidad de todo esto. Entonces, desde el punto de vista de los pacientes, voy a intentar verlo más de una forma generalista de todos los que están. Cuando estás en una situación tan difícil o tan compleja y te encuentras tan cerca de la pared y estás entre la espada y la pared, te conformas con muy poco. Entonces quizá que la expectativa de que se alcance la curación es demasiado alta y la gente se conforma con mucho menos. Yo creo que la gente lo que busca o lo que pretende es alcanzar, como viene en el eslogan de la reunión esta humanización, no sentirse fuera del lugar, no sentirse señalado, encontrar un centro como bien son los CESUR, que es el motivo de que estemos hoy aquí, en el cual todo el mundo hable tu mismo idioma, no sentirte un extranjero cuando vas al hospital, al que ni siquiera entienden, encontrar puntos que te permitan reunirte con gente que vive experiencias similares a la tuya, que hasta ahora lo otorgaban las asociaciones de pacientes, pero ante la cantidad de enfermedades que cada vez son más y que van surgiendo, no da ni siquiera tiempo. A veces hay asociaciones que participan en 5 enfermedades diferentes porque no hay tampoco personas suficientes como para organizar una asociación y generar un movimiento. Entonces, los centros de referencia permiten encontrar gente que tiene experiencias similares a la tuya y te hace sentir normal. Y yo creo que un poco lo que buscan los pacientes es esa normalidad. Muy bien, pues tenemos apenas para una pregunta. Si alguien quiere comentario, pues por favor. Sí.
Hola, muy buenas. Lo primero, daros la enhorabuena. Soy Jesús Meco, soy el presidente de Poco Frecuentes. Y antes no he intervenido, no he querido hablar porque sabía de esta mesa y hablar de los CESUR pues me parecía como tal. Yo tengo un mantra en cuestión de los CESUR que es como aquel que dice yo soy católico pero no practicante. Y tengo esa misma sensación con los CESUR, porque normalmente no sé cómo están estructurados los CESURes. Y yo creo que ahí viene lo que normalmente nos está pasando. O sea, ¿cuáles son las competencias reales de los CESURes? ¿En qué está? ¿Cómo están organizados? ¿Cuál? ¿Cómo puedes acceder o no puedes acceder? Porque, como decían antes, a mí me parece bastante importante, y estoy intentando abrir la tablet para deciros simplemente un párrafo. Y es el Real Decreto 1302/2006, en su artículo 2.4, que establece que los pacientes derivados a un CESUR deben ser tratados en las mismas garantías que los residentes en la comunidad autónoma donde se encuentra ubicado el centro. Y si partimos desde esta premisa, ¿por qué farmacia no está incluida? ¿Por qué cuando tenemos una derivación tenemos que volver a pedir las órdenes de asistencia desde otras comunidades autónomas? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué se renuevan las órdenes de asistencia si tenemos los mismos derechos que las personas que están en ese CESUR? ¿El CESUR es una competencia autonómica o es una competencia nacional? Yo creo que deberíamos empezar por ahí. Y es que a mí es lo que siempre me pasa. Y luego hay algo que siempre he hecho de menos en los hospitales, es la gente de admisión. Y la formación en comunicación por la gente de admisión. Y preguntar qué es un CESUR a la gente de admisión. Porque los pacientes son los que tienen que ir para poder tramitar esos CESURes y poder hacer eso. Y ese desconocimiento es bastante importante, pero bastante importante. Y yo me quedo con eso. Hay tres cosas que creo que son muy claras. Una solo, el dato en las enfermedades poco frecuentes. O sea, lo tenemos desde hace muchos años, el tener un buen registro. Otra es los cribados, el diagnóstico. Y otra es la atención a los CESURes, que nunca queda claro cómo es. Y vuelvo a repetir ese mantra. No se puede ser católico y no practicante. Pues, bueno, a lo mejor Maite tiene... Bueno, no sé, yo desde el punto de vista de admisión tampoco puedo decir mucho. Yo lo que sí sé es que hay un procedimiento que es el SIFCO, que es por el que se solicita una derivación, que creo que tiene que hacer un médico especialista de un hospital, que no la puede hacer el médico de atención primaria, y que entonces el problema que hay es que ese médico, o sea, bueno, puede haber casos, como os he hablado antes, que no sea necesaria la derivación y que hay que comunicar que no es necesaria. Pero hay otras veces que hay un sentimiento, yo no sé, de propiedad del paciente que creo que tenemos que luchar contra él. O sea, porque yo creo que es muy importante que sepas reconocer cuándo en otro sitio se va a poder atender mejor a un paciente, y que no quiere decir que tú vayas a perder ese paciente, sino que tú lo vas a ver, porque el paciente necesita a alguien en donde él vive. O sea, no puede solo depender del CESUR que está a cientos de kilómetros de distancia de donde él vive. Y entonces lo que hay que mejorar es eso, pero sí que, vamos a ver, yo estoy harta de contestar llamadas de pacientes que te cuentan, o sea, que parece que necesitan, yo sin hacer un análisis mejor de ese paciente no puedo decir nada, pero que te dicen o sea, parece que necesitan desde luego una asistencia más especializada, y no hay manera de que lleguen al CESUR. No hay manera de que lleguen al CESUR, porque si su médico de esa especialidad del hospital donde le ven dice que no, no hay manera. No hay manera, ¿eh? O sea, y yo creo que ahí hay que encontrar alguna manera que tampoco sea sobresaturar el sistema, pero porque desde luego yo sí que conozco casos que realmente era necesario que se hubieran derivado, ¿eh? O sea, pero... Interesante el tema de la accesibilidad y de la equidad del sistema, que lo obliga, pero claro, es la dificultad de tener 17 servicios sanitarios dentro de uno, que cada uno tiene sus características y homogeneizarlas no resulta tan fácil como parece. Daros las gracias a todos, a Eva, Teresa, Alicia y Francisco. La verdad es que habéis hecho una mesa
súper interesante, donde he aprendido, pero seguro que hemos aprendido todos muchísimo. Y nada más, y si todo está correctamente, pasamos a la siguiente.